capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Voy a leer desde el verso 18 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Capítulo 1 de Lucas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de adorar y bendecir al Señor. Gloria a Dios. Juan el Bautista, así lo apodaron, el Bautista, porque fue el que inició por mandato de Dios el bautismo en agua. Bendito sea el Señor. Juan, cuando era niño, era un niño un poco extraño para los demás, porque según el verso 80 que hemos leído, dice que Juan, siendo niño, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos, dice, hasta el día de su manifestación a Israel. Crecía y se fortalecía en espíritu y anduvo en lugares desiertos. Es que en él había algo especial. En él había un llamado desde el día en que estaba en el vientre de su madre. En la Biblia hay algunos casos que son muy especiales, como Jeremías, a quien Dios escogió desde el vientre de su madre también. Eran hombres especiales, con misiones específicas, con una labor dirigida por Dios. Juan fue uno de los discípulos más grandes, o uno de los profetas más grandes que existió en el Antiguo Testamento, que es reconocido en el Nuevo. Es una cosa muy distinta. Pero Juan estuvo bajo la ley y fue, podríamos llamar, el primero del último del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Pero vivió bajo la ley. Y su ministerio no fue muy prolongado. Se cree que él murió dentro de los 30 años de edad. Murió joven. Pero hizo cosas que fueron establecidas por Dios mediante profecía. Es decir, Dios anunció lo que este hombre iba a hacer. Gloria al Señor. Él iba a anunciar la llegada del rey, la llegada del Mesías. Él iba a preparar el camino para él. Y esa era toda su función. Esa era toda la labor. Pero tenía que inclinar al pueblo a la búsqueda de Dios.
Juan cuando era niño no jugaba como los niños, que siempre juegan con otros niños. No. Él sentía la necesidad de apartarse. Siempre estaba en el desierto, allá en zonas que la gente no iba. Desde pequeño era así. Su madre sabía, su padre Zacarías también sabía que él tenía algo especial. Y por eso es que ellos en ese campo, ellos no le impedían nada. Ese niño era un niño prodigio que cuando él hablaba con una sabiduría que sus padres entendían que era Dios en ese niño. Así que Juan fue un hombre tremendo. Sus padres ancianos, porque lo tuvieron a él cuando los padres eran ancianos. Y encima la madre era estéril. Pero Dios, cuando tiene un propósito y cuando se quiere glorificar, Él usa a personas incapaces, que no tienen las cualidades, que ni siquiera pueden engendrar ni concebir. Dios envió al ángel Gabriel para que le hablara a Zacarías. Y le dijo: Zacarías, no temas, tus oraciones han sido escuchadas por Dios. ¿Y cuáles eran esas oraciones de este hombre? Desde muchos años atrás, porque Zacarías era un sacerdote que ministraba en la casa de Jehová. Pero cuando él era joven y entendió que su mujer no podía darle hijos, él comenzó a orar para que Dios le diera un hijo. Y pasaron muchos años. Y esto Juan lo podía tomar como una cuestión de que Dios no responde. Porque no hay cosa más complicada que pedirle a Dios algo y que no te lo da. Y que después de años, cuando ya estás viejo, recién te lo da. Bendito el nombre del Señor. Es una apariencia como que Dios fuera injusto. Como que Dios fuera complicar a las cosas. Pero no es así. Cuando Dios no nos da algo, por algo es. Esto es algo que nosotros a veces no entendemos. Pero hay peticiones, hay oraciones que no son respondidas a pesar de que están encuadradas en la voluntad de Dios, a pesar de que ha sido con clamor, con humillación, con lágrimas. Y sin embargo Dios no responde a ese tipo de petición. Y uno se pregunta por qué Dios no lo hace. ¿Por qué Dios no me da lo que le estoy pidiendo? Porque Dios te ama. Y Él sabe por qué no te lo da. Él entiende lo que tú no entiendes. Él sabe lo que tú no sabes. Él ve el futuro. Él sabe que algo que puede ser de felicidad y de gozo, de repente para ti puede ser un problema. Y hay gente que no entiende eso. Dice, no puedo creer eso. La Biblia dice que lo que pidiéremos al Padre, Él lo dará. Sí, seguramente. Y eso es la palabra de Dios. De hecho que lo hace. Pero hay ciertas cosas que Dios no te las da. Cualquier otra cosa te la da, pero esa
no te la da. Bendito el Señor. Pero sin embargo, Dios escuchó a Juan. Dios lo oyó, perdón, a Zacarías. Dios lo oyó. Todas las peticiones que él tenía, él le había escuchado. No era su momento para él. Es como que Dios le dijera, ¿sabes qué? No le voy a abrir la matriz a tu mujer, porque yo necesito que tú y tu mujer estén totalmente entregados a mí, porque lo que yo te voy a dar en el futuro será algo muy grande. Te voy a dar el hijo que me has pedido, pero no como tú piensas, no como tú quieres, porque tú eres un sacerdote de Dios. Tu casa pertenece al sacerdocio. Y yo tengo planes, porque estás viviendo en el tiempo crucial, en el tiempo donde yo manifestaré mi gloria, donde aparecerá el Mesías, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, a mí me hace falta que tú y tu mujer estén pendientes de mí, porque yo voy a hacer una obra muy grande. Y te necesito, Zacarías. Te necesito sin hijos. Te necesito sin nada que distraiga tu atención, porque si yo abro la matriz de tu mujer, tú vas a tener muchos hijos. Y puede que esto cambie la relación que yo quiero que tengas conmigo para algo especial. Cuando Dios no nos da algo, es porque Dios dice, no quiero que distraigas tu mente ni tu corazón de mí. No es el momento. Yo necesito que todo tu ser esté entregado a mí. Que tú me veas solamente a mí. Déjame que yo cumpla tus propósitos en mi tiempo. Bendito el nombre del Señor. No es como tú quieres, Zacarías. No es como tu mujer quiere. Pero cuando Gabriel, el ángel, se le aparece, le dice, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración y te va a dar ese hijo que tanto anhelas. Pero este hijo que te va a dar no es cualquier hijo. Este será un gran hombre. Él va a aparejar el camino del Señor, del Mesías. Él vendrá con el espíritu de Elías. Será un niño diferente a los demás. Será un hombre diferente a los demás. Será un hombre que vestirá diferente a los demás. Porque todos vestían con túnicas. El único que vestía con pieles era Juan. Vestía diferente. Vivía diferente. Era un hombre consagrado. Era un hombre apartado de la comunidad, como lo hacían los profetas antiguos. Él, como profeta, vivía apartado en el desierto. Él será un profeta de Dios. Y no habrá dicha y gozo más grande para ti de saber que tu hijo será un profeta de Jehová. Un hombre que servirá a Dios y será
el que anuncia del Mesías. Es un privilegio para ti, Zacarías, y para tu mujer Elizabeth. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces tenemos hijos, pero los hijos no sirven a Dios. Se apartan, se van al mundo, se entregan a los placeres, al pecado, y no honran a Dios. No importa si el padre es cristiano y adora a Dios, la madre es cristiana, pero los hijos, y más en este mundo en que estamos, en esta época moderna, donde la liberalidad impone, los hijos son totalmente independientes. Ya desde pequeños van mostrando su independencia. Ya en la escuela le dicen que ellos cualquier cosa denuncien, que a ellos no se les puede hacer nada, que a ellos no se les puede castigar, ya le van poniendo ciertas bases para que ellos vivan independientes. Se le ha dado autoridad a la voz de los niños sobre la voz de los padres, para que ellos decidan lo que ellos quieran. Y ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Nos ha tocado vivir esta época. Y tenemos hijos con toda la ilusión de que es mi hijo, mi hija. Y los criamos. Y procuramos educarlo y formarlo. Pero ellos toman sus propios caminos. Y nosotros, con tristeza, con impotencia, sin saber qué hacer, solamente miramos que ellos toman sus caminos. No podemos hacer nada. Les orientamos, le hablamos, pero ellos deciden. Tienen su forma de pensar, tienen su manera de ser, tienen su sistema de vida diferente a la que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes. Éramos conservadores, obedientes, respetuosos de nuestros padres, de nuestros mayores. No podíamos visualizar el futuro sin el consejo y la dirección de nuestros padres. Pero ahora ya no es así. Ellos escogen su futuro, ellos determinan su voluntad. Y ellos exigen de nosotros que nosotros aportemos, le demos lo que ellos quieren hacer. Y nos duele, porque es nuestro hijo, es nuestra hija, pero toman sus caminos. No es que sean malas personas, no es que sean delincuentes, prostitutas, entregados a vicios, a placeres malsanos, no. Pero tampoco honran a Dios, tampoco son temerosos de Dios. Ellos a veces por educación respetan la fe de sus padres, pero ellos mismos no comulgan con esa fe. Para ellos la fe de sus padres está un poco fuera de lugar a la forma de pensar que ellos tienen, a los estudios que ellos han alcanzado, de acuerdo a cómo ellos ven la vida. Aman a sus padres, pero no comulgan con su fe. Porque para ellos la fe de sus padres posiblemente esté un poco enmarañada o contaminada. Porque muchos padres cristianos no han sido muy ejemplares en ese aspecto de la fe.
Y eso ha traído abajo el criterio, el pensamiento, el concepto de lo que es la fe en Dios para los hijos. Y por eso es que ellos toman esa fe de sus padres como una religión que sus padres tienen y nada más, es una religión. Pero yo no soy de esa religión, yo no soy religioso, dicen ellos. Mis padres están ancianos, mis padres ya están mayores. Tal vez ellos necesitan una religión porque ya están reposados, ya ellos no tienen el vigor de antes, ya esa autoridad que tenían cuando éramos nosotros pequeños, ya ha quedado de lado porque ahora nosotros ya somos hombres, ya somos mujeres, ya decidimos, hemos escogido nuestras carreras y punto. Y por eso los hijos no son de tanta bendición en el aspecto espiritual como esperábamos. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos anhelamos que todos nuestros hijos sirvan a Dios, amen a Dios? Pero no es así. No lo es. Miren, María, la madre del Señor, casada con José, cuando se le apareció el ángel le dijo: muy favorecida, bendita tú entre todas las demás mujeres. María es una mujer ejemplar. Y José también. Era una pareja muy temerosa de Dios. El ángel de Jehová también se le apareció a José. Toma a María por mujer. Ella ha concebido del Espíritu Santo. Así que José y María no solamente tuvieron a Jesús. Según las Escrituras, tuvieron más hijos. Hijos e hijas. Sin embargo, los hijos e hijas de María no tenían la fe ni de José ni de María. Y por eso es que no reconocían a Jesús como el Mesías. Ellos mismos le dijeron a Jesús en una oportunidad: anda a hacer tus milagros en otro lado para que tus discípulos crean. Porque ellos no creían en Él. No creían en Él. Igual pasa hoy. Si no creían en Jesús, que lo tenían presente, pues hoy en día los muchachos, ¿qué van a creer? Ellos tienen su propio mundo. Pero Juan, cuando él nace y crece, y ya llega a una etapa donde él es un niño con todo el discernimiento, con toda la capacidad de argumentar, él se separa, porque él tenía un ministerio profético, y él se separa, y no se separa porque él le daba la gana de hacerlo, sino porque cuando él estaba en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Dice que María visitó a su prima Elizabeth porque eran parientes. Y cuando María ve a Elizabeth y Elizabeth ve a María, dice que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth se sacudió y fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. ¡Gloria a Dios! ¿Usted se imagina una madre embarazada y que su niño en el vientre sea lleno del Espíritu Santo? Toda esa sensación la recibió Elizabeth. El Espíritu Santo vino. Y cuando él ya era un niño, fue movido por el Espíritu. Era el Espíritu el que guiaba a Juan.
porque Juan era algo especial. A Juan no lo guiaban sus padres en el aspecto espiritual, era el Espíritu Santo dirigiéndolo. Siempre lo llevaba hacia el desierto, hacia un lugar apartado, donde allí tenía su comunión, su relación con Dios. Siempre estaba solo y apartado, porque ahí Dios trataba con él. Y él esperaba el momento. Él esperaba la voz de Dios. Y cuando ya fue hombre, entonces salió del desierto. Y apareció entonces con el espíritu de Elías. Es decir, él era un profeta enérgico, como Elías el profeta. Era un profeta enérgico, era un profeta que atacó al pecado con una fuerza que no le importó quién era la persona. Aún delante del rey Herodes se paró y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo dijo públicamente, porque así era Juan. Juan era de esos hombres impulsivos, que no le tenía miedo a nadie, que le cantaba las cosas a la gente en su cara. Así de duro era. Pero la gente comenzó a reconocerlo como un profeta, porque eso es lo que él era. Y la gente comenzó a reconocerlo como profeta. Por eso es que el rey Herodes tenía temor a apresarlo, porque la gente lo tenía por profeta. Sabían que vivía en el desierto, que se vestía con pieles de camello y que comía langostas y miel silvestre. Ese era su alimento de él, langostas. Él no llevaba una vida normal. Y de repente, cuando él aparece y comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento, la gente comenzó a acercarse y a confesar sus pecados. Y él comenzó a bautizarlos en agua en el río Jordán y otras veces en el mar. Y ahí estaba el profeta, hablándole a la gente, dirigiendo a la gente hacia el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un día en que él está bautizando, ve venir un personaje, porque la gente le había estado diciendo si él era el Mesías que iba a venir. Juan no hacía milagros. Juan no sanó a nadie. Era su voz. Él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él era la voz del Espíritu Santo. Y qué hermoso que aunque él no era sacerdote ni estaba en un templo suntuoso como estaban los sacerdotes tenían el templo de Jehová, pero Juan tenía la voz de Jehová. Él tenía la palabra de Jehová. Y eso es importante. Lo importante no es estar en el templo, sino tener al Dios del templo. Eso es lo importante. Tal vez él no comía las demás comidas de la gente, pero él tenía a Dios. Él era la voz de uno que clamaba en el desierto, de uno que estaba orando en el desierto
Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Él era la voz. Y de repente, Él le dice a la multitud: yo no soy el Mesías. Viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y yo los bautizo a ustedes en agua, mas el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hasta que un día aparece el Señor y Juan ve aparecer al Señor. Y el Señor se acerca a Juan y Juan le dice a la multitud: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Él es del cual yo decía: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es. Lo señaló y todos lo vieron. Cuando Jesús se acercó, Jesús le dice a Juan: es necesario que me bautices, Juan. Juan reconocía la autoridad de su Señor, porque todos los que tienen el Espíritu de Dios, todos los que tienen a Dios en su vida, reconocen la autoridad espiritual que los precede. Y Juan dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí para que yo te bautice? Es necesario, Juan, que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos toda la ley. Bautízame, Juan. Y Juan lo bautizó. Y cuando Jesús se levantó del agua, se abrieron los cielos. Y el Espíritu Santo descendió desde el cielo en forma de paloma, posándose sobre el cuerpo del Señor. Y una voz potente que todos escucharon, una voz como trueno que vino del cielo con fuerza, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Eran señales, eran pruebas contundentes de quién era Él, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. A partir de ese momento, el ministerio de Juan comienza a menguar y a crecer el ministerio del Señor. Fue hasta ese momento como que Jesús le dijo: Juan, has cumplido lo que se te ordenó, pero ahora a mí me corresponde tomar este lugar. Y vienen unos discípulos de Juan y le dicen: maestro, aquel del cual tú dijiste que es más grande que tú, hace y bautiza más discípulos que tú. Y la respuesta de Juan fue: es que conviene que él crezca y que yo mengüe, como tiene que ser. ¿No es eso lo que tiene que pasar en nuestra vida? ¿No es que el que tiene que crecer en nosotros y figurar en nosotros es Jesús? Y nosotros menguar, nosotros más pequeños y Él más grande en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Y en un momento dado, apresaron a Juan.
lo llevaron a una prisión y ahí estuvo encadenado. Y estando en la prisión por la mujer de Herodes, porque ella estaba furiosa con Juan, porque Juan había dicho: no te es lícito tener esta mujer. Se lo había dicho Herodes. Y ella estaba furiosa. Como todo aquel que está en pecado se pone furioso cuando le señalan su pecado. Y entonces la mujer dice: tienes que apresarlo. Tú eres el rey. Y obediente el rey a su mujer, apresó a Juan. Lo metió en una cárcel y ahí lo tuvo. 1 año metido en esa cárcel. Juan comenzó a experimentar en su humanidad la soledad. Comenzó a experimentar sufrimiento. Porque una cosa es lo que nosotros nos imaginamos en una cárcel y otra cosa es estar en la cárcel. ¿Cuántas cosas habrá pasado Juan allí? ¿Cuántas ratas habrán pasado por su cuerpo? Cucarachas mientras él dormía. Todo ese olor maloliente, fétido, que hay en las cárceles. Porque en las cárceles, cualquier cárcel que usted entre es una cosa horrible lo que se inhala, lo que huele. Aquí nomás en la carceleta del Poder Judicial, uno se acerca a la puerta y sale un olor horrible que no se puede aguantar. Pero ahí estaba Juan. No es que él estaba sentadito, estaba encadenado. Era tratado como cualquier preso. Lo sacaban a caminar, a dar vueltas, encadenado. Lo pateaban. Porque los soldados eran gente mala. Lo golpeaban. Y él no sabía cuándo iba a salir. ¿Hasta cuándo lo iban a tener ahí? Él era un hombre de fe. Pero su fe comenzó a ser atacada. Porque comenzaron a venir pensamientos de incomprensión. Y comenzó a pensar y a decir: ¿por qué el Señor no me saca de aquí? Yo podría ayudarlo a él. Yo podría estar a su lado. Yo haría lo que él me dijera. ¿Por qué me ha dejado solo? Se ha olvidado de mí. No se acuerda de mí. El Señor no tenía por qué acordarse de Juan. Porque Juan estaba bajo la dirección del Padre. Su ciclo ya estaba por terminar. Lo que le esperaba a Juan era un galardón muy grande. Pero él está en su humanidad. Él no está pensando en el galardón. Tener que comer, tener donde dormir, suficiente. Estar tranquilos. Juan no sabía que en el palacio se estaba dando una fiesta. La hija de Herodías,
la mujer de Herodes, una muchacha súper guapa, hermosa mujer, era joven, danzó delante de todos esos hombres que estaban borrachos. Su danza, por supuesto, no era una danza religiosa, era una danza sensual. Posiblemente las ropas que usaban eran pocas ropas. Y se podía ver la figura de esa muchacha. Impresionó tanto a la gente que impresionó aún más a Herodes. Y Herodes dijo: yo quiero esta mujer. Y como estaba borracho, y como era el rey, porque él como rey tenía la autoridad, cuando terminó la danza se puso en pie y dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. La muchacha entró corriendo a buscar a su mamá y le preguntó y le dijo: ¿qué pido? ¿Qué puedo pedir? Y la madre le dice: pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso pide. ¿Cuánto odio le tenía esa mujer a Juan? Y cuando esta muchacha sale, el rey le dice: ¿y qué pides? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se sorprendió. Hubo un murmullo en toda la sala. Pero él había dado su palabra. Y entonces ordenó que un soldado fuera y decapitara a Juan. Juan no sabía que iba a morir decapitado. Juan pensaba que él todavía iba a estar ayudando al Señor. Él se imaginaba eso. Por eso es que antes que sucedieran estas cosas, él envía a sus discípulos. Dos de sus discípulos que vinieron a verlo, él lo envía y le dice: vayan y díganle a Jesús si él es el que había de venir o esperamos a otro. Porque yo no entiendo por qué estoy acá. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, hermanos? Que no sabemos por qué nos pasa tal cosa. No entiendo por qué yo estoy en esta situación. ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? No entendemos. Pero una cosa tenemos que entender. Tenemos que entender quiénes somos. Tenemos que entender cuál es nuestro corazón para con Dios. Tenemos que estar claros cuál es nuestra condición. Porque de eso depende luego las reacciones que tengamos. Y cuando entendemos que a lo mejor ha pasado lo que ha pasado porque yo no estoy bien, entonces hay que arrepentirse, hay que tirarse al piso. Y si no entendemos por qué pasa porque yo estoy bien, entonces confía que todo obra para bien en los que confían en Dios. Job no entendía. No entendía por la razón de que él siempre fue fiel. Yo creo que las personas que son fieles
son los únicos que pueden hacerse la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque los demás que no son fieles, ¿qué vas a preguntar? ¿Para qué vas a preguntar por qué me está pasando esto? Si tú no eres fiel, tú no estás bien. A ti te puede pasar cualquier cosa. Pero los que son fieles son los que se hacen la pregunta. ¿Por qué me estará pasando esto? Hay temporadas en que las cosas no están mal. Tampoco están súper, pero no están mal. Todo está bien. Todo está dentro de lo normal. Todo camina correctamente. No hay un problema del cual haya que preocuparse tanto. Las cosas están dentro de su cauce. Y vivimos tranquilos y estamos felices. Y nos reímos y nos gozamos. Pero déjeme enseñarle algo. A veces dentro de ese cauce normal, como que entra un sueño en nosotros, como que nos dormimos espiritualmente, porque como todo está bien, no hay mayor situación en que preocuparse, no estamos clamando, no estamos llorando, gritando, nada. Porque todo está bien dentro de su cauce. Pero a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que nosotros nos durmamos, como las vírgenes que se durmieron. A Dios no le gusta que estemos en estado pasivo, donde estemos cómodos y tranquilos, pero sin buscar a Dios. Porque podemos estar cómodos y tranquilos, pero mantenemos nuestra búsqueda normal. Pero no es así. La realidad es que no es así. La realidad es que cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, cuando todo nos sonríe, nos volvemos pasivos. Nos adormecemos espiritualmente. No pasa nada con nosotros. No hay búsqueda intensa con Dios, no hay una oración intensa, no hay ese clamor. Entonces, Dios permite cosas, situaciones que alteran nuestra vida normal. Porque Dios dice, no me gusta verte así, indiferente conmigo. Ahora todo te va bien y prefieres ir a comprar allá en un supermercado y no venir acá a mi casa. Me estás abandonando. Entonces Dios permite la tormenta. Dios permite la tormenta para que vuelvas otra vez a la realidad espiritual, para que ahora comiences a clamar. Ese es un caso. Pero hay otro caso. En este otro caso, quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Porque Dios ha visto tu labor, tu amor, tu entrega. Tú le sirves. Entonces Dios dice, he preparado algo más grande para ti.
superior. Vas a entrar a otro nivel. Ya no vas a ser el creyente que siempre hace lo mismo. No, te voy a elevar, te voy a poner a otro nivel. Porque tú me buscas, tú trabajas para mí, tú te esfuerzas. Y yo soy un Dios que recompensa. Pero para entrar a ese nivel, vas a tener que pelear la batalla. Porque no es fácil que tú entres a un nivel espiritual, porque en el campo espiritual hay enemigos. No es tan fácil subir a otro nivel. Hay que pelear con esos enemigos. Es como la tierra prometida. Hay que pelear con los gigantes. Hay que exterminar a esa gente que estaba en esa tierra. Y entonces aparece el día malo, aparecen crisis que te sorprenden. Te sorprenden esas crisis porque tú eres un hombre y una mujer entregados. O sea, tú no eres un creyente dormido. No, eres un creyente entregado. Que estás en la comunión. Puedes tener tus errores como cualquiera, pero eso no quita tu entrega, tu amor a Dios. Tu esfuerzo. Y Dios lo ha visto. Dios ha visto tu esfuerzo, tu sacrificio, tu bondad, tu amor hacia Él, hacia tu prójimo. Entonces Dios dice, no, te voy a elevar, te voy a poner más alto. Pero tienes que pelear la batalla. Entonces Dios permite que vengan situaciones muy, pero muy complicadas. Cosas que tú no te esperabas. Situaciones que alterarán tu orden de vida. Que tú no comprenderás por qué están pasando. Pero Dios dice, no te preocupes. Yo estoy contigo. No temas, ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Vas a pasar a otro nivel. Vas a crecer. Va a haber una manifestación más grande de mi poder en ti. Va a haber una mayor gloria en tu vida. Vas a crear un testimonio poderoso. Confía. Cuando Juan el Bautista iba a ser decapitado y él no lo sabía, él estaba preocupado. ¿Por qué estoy en la cárcel? Pero Dios el Padre tenía preparado para él un nivel superior. Y Jesús lo anunció. Juan no escuchó lo que Jesús dijo, pero Jesús anunció y dijo, entre todos los profetas, no ha habido jamás profeta como Juan el Bautista. No ha habido un profeta más grande que él. El Señor sabía lo que venía sobre Juan. Y luego agrega, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Juan no sabía que iba a morir, pero Dios tenía preparado algo grande para él. Porque Juan se había sacrificado desde niño. Él había abandonado la vida normal y natural que toda persona cree que debe tener. Nosotros somos creyentes.
Nosotros quisiéramos tener la vida que tienen mucha gente. Quisiéramos también divertirnos, quisiéramos también tener cosas. Pero en nuestra vida cristiana nos hemos restringido. Y esto ha llevado que tengamos una vida sacrificada. Ustedes como creyentes, yo como pastor, queriendo agradar a todo el mundo. Hemos sacrificado nuestro tiempo, hemos sacrificado nuestra vida por causa del Señor. Juan había sacrificado su vida, toda su vida sirvió al Señor, estuvo en el desierto comiendo langostas, mientras otros comían carne, mientras otros comían filetes de pescado, él comía langostas y miel silvestre, todos los días, por años. No jugó con los demás niños, no tuvo una adolescencia como los demás. Siempre estuvo en el desierto, orando y sacrificando su carne y su vida. Dios lo iba a promover. Dios lo iba a llevar a un galardón mayor del que él nunca jamás se había imaginado. Iba a morir. Joven, 30 años de edad. El Señor se lo iba a llevar. Pero él no lo sabía. Como nosotros no sabemos qué es lo que quiere Dios. Nosotros caminamos en la fe. A través del mensaje de la palabra, Dios fortalece nuestra fe para que estemos preparados ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia. Esta palabra que se da en los cultos es para preparar nuestro corazón, nuestra vida, para estar ligados con Dios, porque no sabemos lo que va a pasar. Y entró el soldado. Se llevó a Juan a otro lugar encadenado, lo hizo arrodillarse y puso la cabeza en un tronco y con un hacha, ¡sha!, le volaron la cabeza. Juan ni siquiera sintió su muerte, porque es tan rápido. Yo siempre he pensado que la muerte de los cristianos va a ser rápida. Una vez le dije al Señor, Señor, si algún día yo muero de un balazo, va a ser rápido. Y un día tuve un sueño donde un hombre me iba a disparar y yo le decía al Señor, yo sé que esto va a ser rápido. Cae la bala y ahí nomás se me pone oscuro todo y ahí quedó. Y me desperté. Cuando a Juan le cortaron la cabeza fue rápido, simplemente se le nubló todo y nada más. Él no sintió dolor ni nada porque fue rápido. Es como el que se ahoga en el mar, simplemente y pierde conocimiento y se acabó. Por eso yo me imagino que Juan, cuando entró a esa gran ciudad celestial, rodeado de muchos ángeles, y un sonido de trompeta en el cielo, dándole la bienvenida. Me imagino a Juan viendo esa ciudad celestial, viendo a Dios sentado en su trono con una gran sonrisa, llamándolo. Y él caminando en algo que jamás se había imaginado, tan glorioso,
¿qué ganas tenía de vivir en la tierra ya? Ninguna. Amados hermanos, nosotros tenemos a estos hombres como ejemplo. Nosotros tenemos que tomar decisiones que sean compatibles con estos hombres. Decisiones de servir a Dios, aunque no entendamos ni comprendamos lo que pasa alrededor nuestro o en nuestra vida. No busque comprender nada. Solo ame al Señor y sirva al Señor. Deje que Él se encargue de todo. Usted no tiene que ponerse a cuestionar nada. Porque cuando uno cuestiona las cosas, entra en rencores, entra en amarguras, en sinsabores. Y comienzas en cierta forma a tener cierto rechazo al Señor. Porque lo ves como injusto. Lo ves como que el Señor, ¿cómo es posible? Es como Zacarías, ¿cómo es posible que ahora que estoy viejo, recién me vas a dar el hijo? ¿Cómo es posible? Tranquilo, Zacarías. Es un privilegio para ti tener esa clase de hijo que te voy a dar. Tú me has servido toda tu vida. Y yo te voy a honrar, ser el padre de un gran profeta de Dios. Ojalá usted sea honrado y honrada, hermana, en tener un hijo, en una hija que sirva a Dios. Es un privilegio para usted como padre, como madre. Tal vez lo que usted no puede hacer lo hará su hijo. Todo tiene su momento. No cuestione a Dios. No saque cuentas por qué esto y por qué lo otro. Dios tiene el control de nuestras vidas. Nosotros somos de Él y para Él. Nosotros no somos del diablo, ni somos del mundo, ni somos de lo que queremos nosotros. Somos del Señor. Somos para Él. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos bendecidos. Somos bendecidos, hermano. Debe de darle gracias siempre a Dios por lo que Él nos ha dado. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez haya alguien que esté atravesando situaciones muy duras y que no comprende lo que le está pasando. Durante todos los años de mi ministerio siempre he escuchado las mismas palabras. Pastor, no entiendo. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a los cultos. Yo busco a Dios, pastor, y mire. ¿Cómo es posible esto? Dios no es un Dios injusto. Tampoco es un Dios malo. Es el más justo y el más bueno que tú te puedas imaginar. Pero Dios tiene sus planes. Dios tiene propósitos con tu vida. A lo mejor quiere
subirte de nivel. A lo mejor quiere que salgas de tu letargo en que estás. A lo mejor quiere enseñarte algo que tú no aprendes. Pero lo hace para tu bien. Así como el Padre corrige a los hijos, corrige Jehová. Lo hace para nuestro bien. Siempre estará para bendecirnos. Él siempre va a estar para bendecirnos. Una sobrina mía me regaló un frasco de una espuma para limpiar. Y voy a terminar contando esto. Y mi cocina estaba grasosa. Y decidí echarle esa espuma en toda la cocina. Esperé que secara. Y luego le pasé un paño y quedó reluciente. Como nueva. Y a mí me agradó cómo quedó. Salvo algunos lugares que no era por una cuestión de la espuma, sino deterioro de la misma cocina. Pero eran pocos los lugares que estaban deteriorados. Y yo encendía la luz del extractor para que alumbraba la cocina. Y decía, qué bien quedó. Y lo apagaba y me salía a hacer otras cosas y regresaba y volvía a encender y volvía a mirar con satisfacción y decía, pero qué bien ha quedado. Estaba tan contento. Y por tercera vez regresé para verla de nuevo y entonces me paralicé porque sentía a Dios diciéndome, esa satisfacción que tú sientes por un artefacto no se compara a la satisfacción que yo tengo cuando yo limpio un corazón. Tú no tienes idea la alegría que yo siento y la satisfacción. Como cuando yo hice por primera vez las cosas y dije y vio Dios que era bueno. Qué bien ha quedado. Esta noche Dios quiere limpiar tu corazón y dejarlo como nuevo. Déjame orar por ti. Si tú estás pasando por situaciones, analízate. A lo mejor han habido errores, han habido pecados, han habido cosas. Pues pídele perdón al Señor. A lo mejor no comprendes por qué. Pues entonces déjame orar por ti. Dios es bueno. Dios te ama. Si hay alguien esta noche que diga, pastor, ore por mí, levante su mano allí donde está para orar por usted. Una vida, 2 vidas, 3 vidas, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a orar por ti. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Voy a pedir a Dios por ti. Cierra tus ojos. Y con esa verdad en tu corazón, preséntate ante Dios y dile, Señor, aunque yo no pueda comprenderte, aunque yo no pueda entender lo que pasa, aun cuando yo estuviera mal, yo quiero agradecerte por tu palabra,
Porque hoy, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú me perdones, que tú me santifiques, que tú me des, Padre mío, esa seguridad en ti. Que todo lo que ocurra en mi vida, en mi alrededor, en mi familia, todo lo que me afecta, yo confiaré en ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres mi Padre amado. Tú me salvaste cuando yo ni siquiera te busqué. Tú me buscaste y me salvaste. Y tú no permitirás que el enemigo me aleje de ti, ni que las dudas apaguen mi fe. Lléname de ti, Señor. Hazte cargo de mi vida, pase lo que pase. Yo soy tuyo, te pertenezco a ti y nada más que a ti. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cada una de estas vidas que se pusieron de pie anteriormente han hecho o han dado un paso de fe, de confianza y también de humillación ante tus ojos. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, y al que a ti viene tú no le echas fuera. Perdona a aquel que necesita perdón. Trae seguridad a aquel que tiene dudas. Pon confianza en aquellos que no entienden lo que pasa. Asegura el corazón de cada uno de ellos esta noche. Que tu palabra traiga sobre ellos paz. Que ellos puedan comprender que nada ocurre por casualidad. Que tú estás en control de todas las cosas. Porque tú eres Dios. Y nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo. Bendícelos, sálvalos, santifícalos, desbarata las obras satánicas y sana a los enfermos, libértalos de sus dolencias. Opera milagros en cualquier situación y aumenta la fe de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Alábele con gozo, hermano, con alegría al Señor.